Buenas tardes. Vamos a darle inicio a la unidad número 2 que nos habla de la redacción. En términos generales, la redacción es el proceso de construcción del discurso al escribir. Cuando nosotros escribimos, ¿verdad? Tenemos que tener presente que existen ciertas normas donde las personas que escriben, que realizan un texto, deben considerar. ¿Por qué es necesario considerar las normas en el momento de redactar un texto o un escrito o un informe? Recuerden que en varias de las asignaturas que ustedes tienen es necesario que ustedes redacten informes, redacten ensayos y en esos tipos de escritos van a observar o se va a observar la manera que tenemos que precisar y considerar ciertos aspectos que son indispensables a la hora de redactar. Observen lo siguiente, la redacción es un discurso sencillo y diríamos que es una actividad que se realiza, pero considerando, dependiendo del idioma, tenemos que considerar ciertas normativas que nos determinan la manera de cómo vamos a escribir y qué debemos considerar a la hora de escribir. Observen lo siguiente. Por ejemplo, cuando se redacta un texto, recuerden que vamos a construir el discurso, vamos a escribir. Pero para escribir debemos de aplicar ciertas técnicas, utilizar, por ejemplo, normativas. Esas normativas muchas veces el profesor, al momento de realizar un trabajo, un informe, un ensayo, una monografía, cualquier tipo de escrito, nos indica que tenemos que realizar, por ejemplo, una introducción, que tenemos que colocar un esquema, que debemos realizar el desarrollo del trabajo, del tema, y aparte de eso debemos realizar unas conclusiones y colocar las referencias bibliográficas. Es indispensable en todo momento colocar siempre las referencias bibliográficas de manera que el discurso se vea de que no es tomado de criterios propios, sino que también hay apoyo teórico, es decir, hay argumentos teóricos que van a reforzar esa redacción en este caso. Por eso que se dice que la redacción es un proceso de construcción de un discurso escrito. Al escribir es un arte, pero también es una técnica. Y a medida que se utilizan ciertos procedimientos para asegurar que ese texto tenga coherencia, nosotros no podemos escribir un texto y tener una idea por acá y tener otra idea por allá. No, debe haber coherencia. Por eso se les dice que debemos mantener unas normas que son necesarias para que ese texto que se redacte, para ese texto que se escriba, esté realmente bien escrito. Porque también debemos de observar y conservar lo que es la ortografía, que es la que nos va a permitir enmendar nuestros errores dentro de una escritura o dentro de un escrito. Tenemos reglas ortográficas que son un conjunto de aspectos gráficos que están dentro de la escritura del lenguaje. Fíjense cómo nosotros en el español tenemos una serie de normas ortográficas que muchas veces prácticamente nos dicen o en diferentes maneras, si no las acentuamos, cometemos errores y la palabra cambia el sentido dentro de la oración o dentro del texto. Por eso que tenemos que tener cuidado cuando hablamos de ortografía y cuando hablamos de acentuación. Fíjense que el acento, muchas palabras, se les coloca la tilde, como se les llama, a esa rayita minúscula que se le coloca dentro de la letra. Por ejemplo, redacción lleva la acentuación en la O y dice redacción. También tenemos que ver en el párrafo
cómo cambia el sentido. Si nosotros le colocamos un acento inapropiado, va a cambiar el sentido de la palabra. Y si no le colocamos el acento, también va a cambiar la entonación de la palabra. Entonces, el sentido y el sonido que va a producir al silabear la palabra va a ser diferente. Entonces, observamos cómo todo eso influye dentro de un texto escrito. Muchas veces observamos en una carta que nos escriben nuestros parientes y muchas veces observamos que se tienen errores y por lo tanto cambia el sentido de lo que esa persona quiere comunicar. Por eso es importante la comunicación, ya sea escrita, ya sea oral, porque el sentido de las palabras al escribirse también cambia. Entonces, observen lo siguiente. Dentro de la redacción vamos a considerar el acento, la ortografía, el párrafo y la gramática. Es necesario, vamos a ver qué nos quiere decir estos términos. La redacción ya sabemos que es un proceso de construcción del discurso escrito. El acento ya sabemos que es una tilde que se coloca encima de la letra y que si no se colocan como tiene que ser, cambian el sentido de la palabra. La ortografía es una serie de reglas que me van a permitir escribir de manera apropiada y para estas reglas se utilizan símbolos como acento, puntuación, signos de puntuación, que más adelante vamos a reforzar este conocimiento en la redacción de párrafos. Van a entrar, aparte de los párrafos y de las ideas principal y secundarias que tienen los párrafos. Recuerden que son fragmentos de escrito, pero que deben tener coherencia, deben tener sentido, de manera tal de que ese párrafo emita la idea que quiere comunicar en ese momento. Cuando nosotros nos envían un escrito, nosotros sabemos positivamente de que ese escrito debe estar bien redactado. Cuando ustedes envían un mensaje a un compañero, a un amigo, muchas veces le envían los mensajes entrecortados y muchas veces la persona que recibe el mensaje no lo entiende o hablan en una jerga, en un lenguaje que solamente la persona que se está comunicando lo entiende. Y muchas veces cortamos las palabras y no damos la idea que realmente queremos emitir en ese momento. Por eso, el realizar la estructura, el fragmento de los párrafos escritos, debemos de considerar todo eso. Muchas veces enviamos mensajes a media y no nos comunicamos como tiene que ser. La gramática es una rama de la lingüística que se dedica al estudio de las leyes y principios y reglas que regulan los diferentes usos de la lengua y la forma de organizar las palabras en las oraciones, la cual fue establecida como tal por los antiguos griegos. ¿Cuál es la importancia de las normas de redacción? ¿Por qué es importante redactar? Fíjense acá, la ortografía y la redacción tienen el poder de repercutir directamente en la imagen personal y profesional. Si nosotros no tenemos una buena ortografía, si nosotros no tenemos una buena, diríamos, gramática, ¿verdad? No tenemos conocimiento de esos signos, de colocarlos apropiadamente, muchas veces el escrito pierde sentido. Es necesario, ¿verdad?, comenzar con una buena ortografía. Es necesario, si nosotros no estamos documentados, utilizar un diccionario a la hora de escribir. A la hora de escribir, si nosotros tenemos desconocimiento de algo, podemos preguntar. También el trabajo, el tipeo dentro de las computadoras también nos indican, por ejemplo, podemos colocar la acentuación de las palabras de tal manera de que no tengamos errores ortográficos, porque eso se ve mal. Si vamos a buscar un trabajo, nosotros dentro de esa comunicación escrita que le enviamos al personal de recursos humanos y no explicamos bien qué es lo que queremos, qué es lo que nosotros tenemos, en ese resumen muchas veces el trabajo se cae. Muchas veces depende de esa redacción
que ustedes realicen para que podamos ser nuestra carta de presentación en muchas de las labores que se realizan. Entonces, observen lo siguiente. El escribir correctamente las palabras y signos de la lengua es esencial. La ortografía reúne un conglomerado de reglas y de normas escritas para alcanzar una buena redacción. Entonces, es importante tener una buena ortografía. Si tenemos desconocimiento en esa área, que generalmente se ve que hay fallas, ¿verdad?, dentro de lo que es esa área en cuanto a la ortografía de las palabras, y muchas veces las entregas de trabajo, de documentos, se ven como que un poco de manera informal cuando nosotros no aplicamos las normas correctamente. El escribir bien es primordial para el crecimiento profesional, ya que gran parte del trabajo cotidiano es fundamental en la interrelación a través de los medios escritos. Para las empresas, la comunicación escrita representa uno de los componentes determinantes en las organizaciones, donde no solo se ejecuta la emisión de un mensaje institucional como memorándum, informes, correos electrónicos u otros escritos que en la actualidad han sido innovados, han sido cambiados. Antes era una redacción por correspondencia, se escribían cartas, se escribían comunicados. Ahora, en la actualidad, nosotros contamos con este recurso, con estos recursos como el Internet, y el Internet ha facilitado dentro de esta área, ha facilitado la comunicación, pero igualmente a la hora de escribir debemos considerar lo que son los escritos. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros tomemos en cuenta las reglas que se tienen que usar al momento que se escribe. No podemos escribir de una manera informal, de una manera, diríamos, como que estamos redactando algo para un texto, para un amigo, no, porque esencialmente dentro de un trabajo es primordial que las personas se comuniquen de manera escrita formalmente. No solamente se necesita enviar un correo y simplemente decir ciertos aspectos personales, no, se necesita también de tener una buena redacción. Por eso, una de las unidades importantes de la materia dentro del lenguaje y la comunicación es las normas, es la redacción profesional. No vamos a convertirnos en redactores profesionales de la escritura, no, porque en este momento es necesario considerar las normas. No vamos a ser unos expertos, pero sí vamos a mejorar lo que es nuestra redacción a través de las normas. Fíjense que para ello existe, dentro de la gramática española, existe la clasificación de las palabras por el acento. Observen cómo muchas veces tenemos conocimiento de cuál es la clasificación de las palabras por el acento. Tenemos palabras agudas, tenemos palabras graves, tenemos palabras esdrújulas y sobresdrújulas. Entonces, observen que ¿dónde tienen el acento las palabras agudas? Lo tienen en la última sílaba. ¿Cuál es la última sílaba? La última letra que se escribe o la última sílaba que se escribe al final de la palabra. Se tildan cuando terminan en N, en S o en vocal. No todas las palabras agudas se van a tildar. Solo se van a tildar aquellas palabras que terminen en N, en S o en vocal. Las palabras graves tienen el acento en la penúltima sílaba. Se tildan cuando terminan en cualquier consonante menos las N o las S. Fíjense que acá tenemos ejemplos como intervalo, joven, inesperado, mañana, acabado, hechos, varios, oyente, cáncer, árbol, fácil, débil, cóndor, lápiz, hábil, difícil. Observen cómo son palabras graves, ellas se acentúan, las que terminan en consonante N o S. En relación a la anterior, se acentúan, ¿verdad?, en las últimas sílabas, las agudas. Las graves se acentúan
en la penúltima sílaba y las esdrújulas en la antepenúltima sílaba. Y fíjense que las palabras esdrújulas siempre se van a tildar, es decir, que siempre van a llevar acento. Fíjense que las palabras sobre esdrújula tienen el acento antes de la antepenúltima sílaba y siempre se van a tildar. Es decir, que todas las esdrújulas, como las sobreesdrújulas, van a llevar acento. Los signos de puntuación es otro de los puntos y de los aspectos que se debe considerar al momento de redactar un párrafo. Los signos de puntuación tenemos el punto. ¿Qué indica el punto? Es una pausa larga, ¿verdad?, que se produce al final de un párrafo. Si ustedes a un párrafo no le colocan separación por punto, ¿cómo podríamos leer ese párrafo? Al momento de leer no tendríamos que detenernos en ninguno de los aspectos y sería una lectura corrida. ¿Por qué es necesario colocar el punto? Porque las personas cuando leen deben respirar, ¿verdad? Deben hacer pausas. El punto nos sirve para hacer pausas que se producen generalmente al final de un texto o después de un punto siempre se escribe mayúscula. Es decir, que cuando voy a iniciar el párrafo, yo no voy a empezar un párrafo con minúscula. Yo tengo que empezar a escribir ese párrafo con mayúscula. Recuerden que después de un punto también vamos a escribir mayúscula. Entonces, ¿para qué nos sirve el punto? Para hacer las pausas, pero esas pausas son un poco más largas y dependiendo dónde esté el punto. Si el punto está al final del párrafo, la pausa es más larga, pero si el punto está seguido de otro párrafo, es un punto y seguido, no es un punto y aparte. Si es un punto y seguido, la pausa es menor que si es un punto y aparte. Entonces recuerden que nosotros debemos hacer pausas al momento de escribir, porque cuando vamos a leer el texto, nosotros no tenemos que detenernos, si no vemos puntos, si no vemos signos de puntuación, nosotros tenemos que darle la entonación adecuada a ese párrafo. Entonces, si no vemos puntos, no nos detenemos. Y entonces, ¿cómo quedaría nuestra lectura o cómo quedaría nuestro escrito si no contáramos con los puntos seguidos y puntos y aparte? Igualmente con la coma. La coma nos va a permitir hacer una pausa marcada, pero esa pausa va a ser breve y también nos va a servir para separar y descansar. Y descansar cuando leemos. Cuando leemos, nosotros tenemos que considerar que si tenemos una coma, debemos de hacer una pausa breve y continuar. Y fíjense cómo la coma nos va a permitir separar palabras. Por ejemplo, decimos, tiene tantos frutos, tiene las partes de un árbol, 2 punticos, ¿verdad? Y están los 2 punticos y está la separación. Y luego nos dice tallo y hay una coma, hay una pausa breve. Raíz, tallo, hoja, flor y fruto. Y nos detenemos poco a poco, pero continuamos. Si tenemos un punto y aparte, nos detenemos con mayor prolongación y luego continuamos con el párrafo. Los 2 puntos representan una pausa mayor que la coma, pero menor que la del punto. Recuerden que todos los signos de puntuación nos van a dar la entonación adecuada de cómo leer al momento que estamos redactando el texto. Porque no solamente la redacción nos permite un escrito formal, un escrito con todas las normativas, también nos permite leer con precisión y con puntualidad. No podemos leer de una manera inapropiada, no, porque pierde el sentido del escrito. Entonces, el punto y coma, vamos a ver qué dice el punto y coma. El punto y coma representa una pausa mayor que la coma, pero menor que la del punto y seguido. Se emplea en los siguientes casos. ¿Para qué empleamos el punto y coma? Para separar elementos de una enumeración, cuando se trata de expresiones complejas que incluyan coma. Por ejemplo, su pelo es castaño, los ojos verdes, la nariz respingada. Ante las conjugaciones, pero aunque más cuando se introduce una frase larga. Por ejemplo, hace muchos años
deseaba visitar ese lugar, pero hasta el sol de hoy no había tenido oportunidad. Los dos puntos suspensivos. ¿Para qué son los puntos suspensivos? De pronto ustedes dicen, bueno, para mantenernos en suspensos. No, fíjense para qué son los puntos suspensivos. Están formados por 3 puntos en línea y sin espacio entre ellos. Se emplea en los siguientes casos. Al final de las enumeraciones abiertas con el mismo valor que el etcétera, por ejemplo, 1, 2, 3, ¿qué indican esos 3 puntos al lado del 1, 2, 3? Que continúan. ¿Cuál es el otro número que continúa? El 4, el 5 y allí sucesivamente. Por eso se dice que son puntos suspensivos, porque no dejan terminar. Pero se supone que el siguiente número es el 4. Al estar los puntos, se supone que continúan, que hay continuación de lo que se está escribiendo. Cuando se deja una expresión incompleta o en suspenso, por ejemplo, a pocas palabras, para expresar dudas, temor o vacilación, también se utilizan los puntos suspensivos. Los signos de interrogación y admiración. El uso de los signos de interrogación, por ejemplo, recuerden que es para preguntar. Marca el principio y el fin de una pregunta formulada de manera directa. Por ejemplo, ¿qué quieres? Los signos de admiración o exclamación son usados en enunciados que expresan un sentimiento. Recuerden, una emoción intensa. Por ejemplo, qué fracaso. Fuera de aquí. También en las interjecciones o hay. Por ejemplo, cuando sentimos mucho dolor, recuerden que la parte de los signos de interrogación es para preguntar y la parte de los signos de admiración, su uso es porque hay un sentimiento o una emoción o alguno de los, una expresión, una expresión. Vamos a continuar con los tipos de acento. Es otro de los aspectos importantes dentro de la redacción de escritos. El acento diacrítico, el acento prosódico y el acento ortográfico. ¿Cuál es el acento que nosotros conocemos y que más usamos? ¿Será el diacrítico? ¿Será el prosódico? ¿O será el ortográfico? Vamos a ver qué nos dice cada uno de los tipos de acento. Dice, el acento diacrítico, utilizado para distinguir las palabras y dones diferentes significados a la sílaba tónica, que es donde se pronuncia el acento de la palabra. Normalmente se pone en pronombres personales, adjetivos posesivos o al utilizarlo como afirmación. ¿Cuándo afirmamos? Por ejemplo, cuando decimos sí, estamos dando una afirmación. Vamos a ver qué es el acento prosódico. Es aquel que se pronuncia, pero no se escribe y recibe una sola sílaba. Por ejemplo, hamaca, la cual recae en la sílaba ma, hamaca. El acento ortográfico es el acento que se marca, es el acento que nosotros conocemos con mayor, diríamos, con mayor profundidad. ¿Por qué? Porque es el acento que utilizamos. Muchas veces decimos, pero es que ¿se le marca o no se le marca la tilde? Si es prosódico no se va a marcar, pero si se entona, recae la entonación sobre la sílaba más fuerte. Recuerden que ¿por qué se acentúan? Porque son sílabas más fuertes y por eso se van a acentuar. El acento ortográfico es el más común y hace referencia al signo o a la tilde que se le conoce como tilde. Este se usa en las sílabas tónicas. Si suena en la última se conoce como aguda, en la penúltima como grave y en la antepenúltima como esdrújula. Recuerden que ya vimos las palabras y vimos, por supuesto, los signos de puntuación. Es necesario entonces que consideremos al momento de escribir y de redactar un texto, que consideremos todos estos aspectos que hemos visto en el día de hoy y en la clase de hoy. La próxima clase la voy a reforzar con otra presentación que va a estar
más adecuada a lo que es la redacción como tal. En esa parte vamos a ver no solamente los términos, sino que vamos a ver también lo que es el, el lenguaje y la comunicación. Entonces, es necesario que dentro de la redacción profesional se utilice lo que es un buen escrito. Recuerden que la redacción es nuestra carta de presentación y ante los trabajos que nosotros realizamos es necesario que consideremos todo lo que, todos estos aspectos que nos hacen ser buenos escritos y redactar buenos párrafos o párrafos muy asertivos. Les voy a colocar en sus aulas virtuales, les voy a colocar un video que habla de la importancia y al momento de redactar. Es un video que me pareció muy interesante, lo van a tener junto con esta presentación, de tal manera que vamos a ser un poco más explicativos porque en sí las normas de redacción no son complejas y por lo tanto es necesario que nosotros las tengamos presentes en el momento de redactar un escrito. Y más que todo cuando se trata de trabajos o de actividades, informes, ensayos, que los profesores siempre van a enviarnos como tarea, a enviarnos como trabajo, a enviarnos como actividades. En esta materia es importante que nosotros consideremos muchos aspectos de lo que es el lenguaje, y no solamente el lenguaje, sino también la comunicación. Recuerden que cuando hablamos de las relaciones humanas, hablamos también de la parte de la comunicación. Y es esencial que dentro de todos estos aspectos y estas unidades se considere uno de los más importantes, que es la redacción de escritos, separando también de lo que es la comunicación. Todas las unidades dentro de la comunicación y el lenguaje son importantes, pero es necesario tenerlas presentes en cada momento o cuando se vayan a utilizar en cada caso. Buenas tardes, ha sido muy grato estar con ustedes. Esperamos que si tienen dudas, ustedes me las hagan llegar a través de la ronda de preguntas. Hemos dado por terminada la unidad número 2 que comenzamos a partir de hoy. Recuerden que ustedes tienen actividades dentro del 20% que están relacionadas con esta unidad número 2. Recuerden revisar todo lo que son los archivos que tienen en la plataforma, aparte de que les estoy enviando el video sobre la redacción. Si tienen alguna duda, al momento pueden comunicarse conmigo a través de la plataforma. Buenas tardes, que tengan feliz tarde y que, bueno, que les sea de provecho esta comunicación que les estoy enviando, esta clase les sea de provecho no solamente para mi materia, sino para otras de sus materias que necesiten de tomar o de considerar lo que es la redacción profesional dentro de los textos escritos. Hemos dado por terminada la clase. Muchas gracias por su atención. Vamos a la ronda de preguntas. Si tienen alguna ronda de preguntas, por favor, pueden